todas y todos, muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien o o ven la modalidad del presentador? Modalidad presentación, por favor. Ya. Ahí sí. Aún. Listo. Súper. Bueno, agradecer nuevamente la invitación por parte del grupo NUTEC. De verdad que me encanta este foro, aprendo mucho de nutrición y además agradezco que siempre consideren el tema de bienestar animal para incluirlo. Entonces me pidieron que conversáramos un poco de cómo estas alteraciones metabólicas pueden afectar el bienestar. Y hemos tenido, tanto ayer como hoy día, una serie de charlas desde el punto de vista de la nutrición que yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. Y lo que yo quiero es mostrarles un poco cómo desde el punto de vista del bienestar nosotros observamos o nos preocupamos, ¿no es cierto?, de estas alteraciones. Entonces, lo primero, recordar un poco qué es lo que vamos a entender por bienestar animal. Entonces, la misma Organización Mundial para la Sanidad Animal ya incorpora el tema de bienestar y en particular también el de bienestar de los equidos de trabajo y define el bienestar como un estado tanto de la salud física, pero también de la salud mental del animal y en relación a la forma en que vive y luego también en que muere. Voy a poner mi puntero. Entonces también es importante pensar que el bienestar animal se relaciona de forma muy cercana al concepto de calidad de vida y nos vamos a enfocar tanto en aspectos conductuales como físicos, emocionales de la vida, en este caso de nuestros equidós, y no solamente en la ausencia de enfermedad. Entonces acá es un poco esta mirada distinta de pensar no solamente en la patología, y en la salud, sino que también cómo eso afecta a otros aspectos de la vida o de la calidad de vida de nuestros animales. Y también siempre recordar que cuando hablamos de bienestar no estamos hablando de derechos de los animales, que es diferente, sino que nos importa desde el punto de vista biológico y objetivo el poder estudiar cómo, ¿no es cierto?, es la calidad de vida de nuestros equinos. Entonces, una de las cosas interesantes es que hace algunos años el bienestar se enfocaba en tratar de buscar lo negativo, lo que le faltaba al animal o la prevalencia de algunas patologías y estar continuamente tratando de corregir estos aspectos negativos. Pero hoy en día ha cambiado un poco el foco y hablamos de un bienestar positivo. Por lo tanto, lo que buscamos es no solamente la falta de, sino que el promover estados emocionales positivos y eso requiere que sepamos reconocer cuáles son las necesidades de la especie con la que estamos trabajando. Entonces, en el caso de nuestros equinos, pensar, bueno, ¿cuáles son esas necesidades, tanto nutricionales, ambientales, conductuales, que requieren para poder promover sus propios estados afectivos positivos? Y una forma de poder abordarlo es a través de este concepto de los 5 dominios del bienestar, que genera un marco holístico integral que nos ayuda a ordenarnos o estructurarnos cuando vamos a hacer una evaluación del bienestar. Entonces, si bien este concepto no es nuevo, lo desarrolló sobre todo el doctor Mellor, que continuamente ha ido publicando respecto a cómo podemos aplicar los 5 dominios. Primero fue desarrollado para evaluar a los animales sintientes que estaban siendo utilizados en investigación, en educación o en pruebas con animales. Pero luego se ha ido extendiendo a otros contextos, como son el contexto productivo o con los animales de compañía. Entonces nos facilita la evaluación para que sea sistemática y estructurada. Entonces se basa en que seamos capaces de comprender las bases funcionales de los estados subjetivos del animal, es decir, que desde podamos ir reconociendo algunos aspectos de la vida diaria que afectan
ya sea promoviendo estados emocionales positivos o en algunos casos también estados emocionales negativos, como puede ser la presencia de dolor. Entonces, el modelo de los 5 dominios tiene 4 dominios que son funcionales, que tienen que ver justamente con la nutrición, en este caso del equino, con el ambiente, ¿no es cierto?, el entorno en el que está nuestro animal, con la salud física, con la conducta natural del equino, y lo que hacemos es evaluar cada uno de estos 4 dominios para ver cómo afectan al quinto dominio que tiene que ver con los estados afectivos. Entonces estos dominios no se pueden evaluar por separado, están interrelacionados, se interconectan y todos tienen un efecto sobre otro y lo que queremos es justamente ver cómo esas interrelaciones afectan el estado emocional de nuestro equino en este caso. Y eso quiere decir que estos estados afectivos que van a estar dados por las emociones del animal van a ser un componente sumamente relevante. Y para eso necesitamos entender qué es una emoción, ¿ya? Entonces una emoción va a ser una respuesta del animal que es multicomponente y eso significa que tiene un componente que es subjetivo, pero también tiene un componente que es fisiológico, por lo tanto hay algunas variables que se van a ver alteradas cuando están estos estados emocionales alterados. Tiene un componente neuronal y también tiene un componente cognitivo, ¿ya? Y estas emociones van a ir cambiando de acuerdo a la presentación de distintos estímulos o eventos que ocurren en la vida del animal. Entonces, el componente que es consciente y subjetivo de una emoción se considera generalmente su característica principal y es lo que generalmente nosotros vamos caracterizando como, a lo mejor describiendo como el feliz o triste, ¿ya? Pero lo que nos interesa va a ser poder evaluar la valencia de esta emoción. Y eso quiere decir, por valencia, que la valencia puede ser tanto negativa como positiva y con un alto o un bajo nivel de excitación. Entonces, yo les puse aquí una especie de figura gráfico como para entender estas emociones, cómo se pueden ir moviendo o variando en el tiempo. Entonces, nosotros podríamos tener, de acuerdo a estos cuadrantes, podríamos tener a un equino que está con un estado emocional positivo, pero a la vez de baja valencia, o sea, de baja intensidad. Y ahí tendríamos a un equino, por ejemplo, que está en un estado de tranquilidad, ¿ya? Pero también podría estar en un estado positivo, pero de alta excitación. Y a lo mejor ahí vamos a observar conductas como el juego, otras con alta actividad. Y lo mismo ocurre para las emociones cuando son negativas. Entonces podemos tener estados emocionales negativos con un alto nivel de excitación, como puede ser, o lo podemos describir a veces a través de esquinos que responden de forma muy irritable o agresiva frente a un estímulo. O también podríamos tener animales en estados emocionales que son negativos, pero con un bajo nivel de excitación, como podría ser el caso de la depresión. Entonces ahí vamos a tener animales que con poca movilidad, poca actividad y poca respuesta a los estímulos que están en su entorno. Entonces, más que a veces ponerle un nombre al estado emocional, lo que nos interesa saber es cómo se mueve dentro de estos cuadrantes, si es negativo, si es positivo y si es de alta o baja excitación. Lo otro importante es que estos estados emocionales pueden ser de una duración muy breve o pueden mantenerse en el tiempo, perdurar por más tiempo. Y eso lo podemos evaluar, ¿ya? Y lo otro es que tenemos que pensar que los estados emocionales siempre van cambiando y los estados negativos igual a veces son necesarios porque justamente permiten activar sistemas motivacionales que van a hacer que el animal cambie su conducta y trate de solucionar esa situación. Por ejemplo, un estado emocional negativo podría ser la sensación de hambre y ese estado emocional negativo lo que va a hacer es activar la búsqueda de alimento para poder cambiar ese estado afectivo hacia uno positivo que va a estar relacionado con la satisfacción de, el consumo de alimento. Entonces, si
pensamos en cada uno de estos dominios. El primer dominio tiene que ver con la nutrición. Y acá lo que es importante es que nuestros equidus tengan acceso a agua fresca y a una dieta equilibrada. Ayer tuvimos un montón, ¿no es cierto?, de charlas en que aprendimos sobre qué es lo que tiene que tener o las características de una dieta equilibrada que le permitan al animal mantener su salud. Y eso va a estar muy relacionado también con el nivel de actividad o la función, la edad, el estado reproductivo que tenga nuestro equino. Pero hay ciertas cosas básicas que podemos observar en el ambiente y podemos ir monitoreando, como que haya presencia de agua limpia y fresca disponible, que tengan una dieta con las características que corresponden para su edad, actividad y estado, y siempre, ¿no es cierto?, evitar los extremos. Entonces, ir monitoreando la condición corporal de nuestros animales para evitar tanto obesidad como estados de desnutrición. El segundo dominio tiene que ver con el ambiente. Entonces necesitamos un entorno adecuado que le permita al equino promover su bienestar tanto físico como mental. Entonces tenemos que acordarnos que los equinos son animales gregarios, por lo tanto ellos disfrutan de la compañía de otros equinos, también disfrutan de poder generar locomoción, lo que es esencial también para mantener la salud de su sistema digestivo, no solamente del sistema locomotor. Pero también ese entorno en que los tenemos tiene que tener ciertas cosas que le permitan, por ejemplo, protegerse de climas adversos o tener estímulos que les permitan interactuar con, ya sea con otros animales u objetos que pueden estar en su entorno. Y la estimulación, sobre todo, va a ser importante en los casos en que mantengamos por necesidad nuestros equinos en estabulación, ¿ya? Tenemos que pensar que dentro de la pesebrera tiene que haber algún tipo de objeto de enriquecimiento que le permita, ¿no es cierto?, interactuar y de alguna forma tener cierto grado de control sobre su ambiente que ya de por sí va a estar restringido. El tercer dominio es el de la salud y obviamente que como los que somos veterinarios es en lo que más nos preparan y tiene que ver con la prevención, que no generar un plan de manejo, ¿no es cierto?, sanitario que permita prevenir situaciones de enfermedad, pero también contar con atención veterinaria que sea oportuna y que pueda realizar los diagnósticos de forma oportuna para poder implementar los tratamientos que sean necesarios. Y acá van a ver ciertas cosas que son básicas, ¿no es cierto?, como planes de vacunación y desparasitación, que van a depender probablemente del contexto geoclimático donde nos encontremos, pero algo muy importante es el cuidado dental de forma regular. Muchas veces se nos olvida y muchas de las patologías asociadas, ¿no es cierto?, al sistema digestivo tienen que ver con que no estamos monitoreando de manera regular los dientes de nuestros animales y obviamente el control de peso. El cuarto dominio tiene que ver con el comportamiento. Y si nosotros tuviéramos que de alguna forma resumir o pensar, bueno, cuáles son las conductas más importantes para nuestros equidus, las podemos resumir en tres, que en inglés generalmente se resumen como las tres F y que tienen que ver con el poder forrajear. Nuestros equinos están diseñados para forrajear de forma continua, son trickle feeders, comen en pequeñas cantidades, pero de forma continua. Tener libertad de movimiento, que está además muy asociado con su conducta de forrajear natural. El equino generalmente está desplazándose mientras está forrajeando y eso le permite mantener tanto la salud de su sistema musculoesquelético como de su sistema digestivo y, ¿no es cierto?, la socialización. Necesitan poder, ojalá, tener contacto con otros equinos o, ¿no es cierto?, animales de su misma especie. No son tan flexibles conductualmente como lo son nuestros perros, que les gusta tener contacto y les da un poco lo mismo si es con otro perro o con un humano. En el caso de los equinos, ojalá que puedan, ¿no es cierto?, permanecer en grupos y en el caso de que estén en pesebrera, tener un diseño de pesebrera
que permita, ojalá, a lo menos el contacto visual, pero si se puede también táctil entre equinos. Y este quinto dominio, que tiene que ver con los estados afectivos o las emociones de nuestros animales, y que es una respuesta a los otros cuatro dominios, ¿ya? Y que de alguna forma mejora el concepto antiguo que teníamos de las cinco libertades, en que solamente se enfocaba en algunos estados emocionales negativos, como la ausencia de sed o la ausencia de hambre, o que no exista ansiedad, miedo, dolor o diestrés, sino que este modelo de los cinco dominios reconoce una variedad más amplia de estados emocionales y sobre todo trata de que promovamos estos estados afectivos positivos, ¿ya? Es decir, que ojalá el equino tenga una vida que disfrute, que le genere placer. Entonces, solo como un ejemplo de cómo se van conectando estos dominios, si nosotros pensamos en el dominio uno de la nutrición y lo evaluamos y nos damos cuenta que no se entrega la cantidad y calidad suficiente de alimento, eso va a repercutir en el quinto dominio porque nuestro equino va a estar con una sensación de hambre y el hambre es un estado emocional negativo. O si pensamos en el dominio 2 que tiene que ver con el ambiente en que tenemos a nuestros animales, y revisamos y evaluamos y nos damos cuenta que los equinos están estabulados por 24 horas en pesebreras muy pequeñas, que no tienen muchos estímulos, eso va a afectar este quinto dominio porque probablemente ese animal va a estar en un estado emocional asociado a la frustración, ¿ya? Entonces tenemos que ir interconectando em, todos estos dominios y viendo cómo afectan o repercuten en el estado afectivo del animal. Entonces, habiendo dicho esto y recordando, ¿no es cierto?, un poco qué es lo que entendemos por bienestar, si tuviéramos que pensar cómo afecta, en este caso particular, porque hoy día hemos estado hablando de síndrome metabólico equino, cómo afecta su bienestar, podemos justamente ordenarnos a través de estos cinco dominios. Pero lo primero, y quiero dejar esta frase que me gustó mucho, tenemos que pensar que el bienestar del equino depende en gran medida de las decisiones diarias que toman sus cuidadores. Además del entorno en el que viven, afecta sustancialmente la calidad de sus experiencias tanto emocionales y físicas. Entonces, si pensamos en este como fenotipo que tenemos asociado a síndrome metabólico, en que generalmente vamos a encontrar que nuestros equinos presentan obesidad, presentan una desregulación de la insulina y presentan laminitis, y de eso hoy día ya recién tuvimos hermosas charlas al respecto de cada uno de estos aspectos, podemos ir pensando cómo se ven afectados cada uno de estos dominios. Entonces, si pensamos en el dominio de la nutrición, tenemos que pensar que nuestros equinos evolucionaron. Bueno, ayer el doctor Mariano también nos dio una hermosa charla donde relacionó la evolución con toda esta capacidad digestiva de nuestros equinos para forrajear de manera continua y en espacios que le permiten locomoción y grupos estables, y eso promueve su salud. Y muchas veces los manejos actuales lo que hacen es modificar estos patrones naturales de consumo, sobre todo porque en algunos casos se basan en alimentos concentrados, o raciones muy controladas o acceso restringido a la pastura. Y obviamente esto va a perjudicar la estabilidad gastrointestinal, aumentando la probabilidad no solamente de algunos episodios, por ejemplo, de cólicos, sino que también generan frustración, que ya dijimos que es un estado emocional negativo, generan competencia y muchas veces generan irritabilidad cuando estos recursos son escasos. Entonces, estas comidas que a veces pueden ser raciones muy grandes, pero de forma irregular, lo que hacen es provocar estas fluctuaciones en la función gastrointestinal. Y por otro lado, tenemos que los concentrados con alto contenido de almidón alteran los procesos digestivos y eso limita el bienestar de nuestros equinos.
Entonces, si pensamos en la obesidad, obviamente va a ser un problema asociado a esta dimensión. También ya vimos que se define, ¿no es cierto?, como la acumulación excesiva o anormal de grasa, que va a repercutir de forma negativa sobre la salud. Y por lo mismo, si es una preocupación de salud, también es una preocupación desde el punto de vista del bienestar. Pero por otra parte, esta obesidad también que va asociada a esta acumulación de tejido adiposo, tenemos que acordarnos que ese tejido adiposo posee actividad endocrina y se van a también estar secretando citoquinas que en su mayoría son de tipo proinflamatoria y eso también empieza a tener otros efectos negativos sobre la salud y bienestar de nuestros equinos. Bueno, recién la doctora nos mostró también este gráfico, pero de alguna forma nos muestra cómo esta actividad, ¿no es cierto?, de secreción de citoquinas o esta actividad endocrina que tiene el tejido adiposo, pero también el visceral, ¿no es cierto? Acá lo que estamos viendo es el tejido adiposo perirrenal y retroperitoneal, y vemos cómo en aquellos equinos que presentan síndrome metabólico, que son las barras oscuras, hay una mayor secreción de leptina, hay mayor secreción de citoquinas proinflamatorias y obviamente esto empieza a generar problemas ya sobre la señalización de insulina y recién escuchamos a la doctora con todos los problemas que esta desregulación de la insulina puede traer. Entonces, desde el punto de vista de bienestar, nos tiene que preocupar cuando vemos un aumento en la cantidad, ¿no es cierto?, frecuencia de equinos que presentan obesidad, que están con condiciones corporales altas. Este es un estudio muy bonito que me facilitó la doctora Marianne Werner, que hizo con su tesista Sol Espinaca, con nuestros caballos chilenos nuestros hermosos caballos chilenos, que son tipo pony, por lo tanto tienen también una predisposición a la obesidad. Y vemos cómo ellas revisaron la condición corporal de potros, es decir, de sementales. Nosotros en Chile le decimos potro al semental adulto y encontraron que un 55% estaban con condiciones corporales iguales o sobre 7 de 9 puntos, ¿ya? Y acá tenemos los pesos vivos promedio. Entonces, obviamente esto nos tiene que empezar a llamar la atención. Y de la misma forma, al revisar tanto machos como hembras al final de la temporada deportiva del año 2022, revisaron la condición corporal luego de la temporada y se encontraron, si se fijan, un 31% de estos animales que están en competencia con condición corporal 7 y un 5% con condición corporal 8. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué esta tendencia a la obesidad, más allá de la raza o del tipo de animal, también lo que se ha visto es que hay una preocupación por parte muchas veces de los propietarios respecto a esta presión social que hoy en día tienen desde grupos animalistas y pareciera que inconscientemente muchos propietarios piensan que es mejor mantener a sus animales en condiciones corporales más altas, que muchas veces son menos criticadas por estos grupos, como que si esta obesidad fuera o estuviera relacionado con estar sano, ¿no es cierto? Como más gordito, más sanito versus a que si el caballo está en una condición un poco más baja, donde podrían estar más sujetos a esta crítica, que también tiene que ver con un desconocimiento, ¿no es cierto?, por parte de la sociedad de qué es lo correcto o no para una condición corporal de un equino deportivo. También este dominio de la nutrición empiezan a aparecer conductas no deseadas que empiezan a generar otros problemas de bienestar sobre el animal, donde las más frecuentes tienen que ver muchas veces con la lignofagia. Ayer se conversó también respecto a la lignofagia, pero también la aerofagia. Estos porcentajes son los que nosotros hemos encontrado acá, tanto en caballo fina sangre de carrera como en caballo chileno. Y muchas veces el problema es que vemos esta conducta, pero esta conducta también va asociada a otros problemas de salud, ya como es la presentación de úlceras gástricas o de disconfort gástrico en estos animales.
Por lo tanto, son animales que además probablemente de la frustración del sistema de manejo que lleva a la aparición de estas conductas, después tiene otras repercusiones en su salud que además pueden generar, por ejemplo, dolor. Entonces, va a ser súper importante el manejo de la dieta, la proporción, ¿no es cierto?, entre concentrado y forraje, y también que nuestros equinos efectivamente puedan realizar esta conducta de masticación, que es lo que más los motiva al momento de alimentarse, también para que puedan mantener la salud de su sistema digestivo y producir la cantidad de saliva adecuada que de cierta forma pueda mitigar un poco la presencia de úlceras gástricas. Si pensamos en el segundo dominio, que tiene que ver con el entorno, el alojamiento, también es importante pensar que el sistema de alojamiento es lo que va a definir el tipo y calidad de ejercicio libre que pueda tener el equino, ¿ya? Eh, y acá siempre, o sea, aunque los equinos estén estabulados, necesitan tener ejercicio libre. Se ha visto que la posibilidad de tener ejercicio libre, es decir, no el entrenamiento controlado, sino que locomoción libre sin ir guiado por una persona, aumenta la secreción de oxitocina, que obviamente la relacionamos también con estados emocionales positivos. Y también va a tener un impacto directo porque va a estar muy relacionado con la nutrición en el riesgo de obesidad y también de frustración que puedan tener estos animales, porque muchas veces les quedan, se les dan altas cantidades de concentrado, poco forraje, con tiempos de ayuno entre raciones que pueden a veces ser importantes. En el alojamiento varias alternativas, a veces hay restricciones de espacio, pero es importante que aunque el espacio sea reducido, puedan tener áreas funcionales que de alguna forma incentiven la locomoción. Es decir, por ejemplo, poner los bebederos en extremos opuestos con los alimentadores para obligar al caballo a movilizarse, aunque sea un poco, o por ejemplo, aumentar el tiempo de consumo a través de algún tipo de slow feeder, ¿no es cierto?, va a ser importante. Entonces el alojamiento nosotros lo podemos intervenir con algunas prácticas que generen enriquecimiento ambiental y favorezcan conductas que promuevan la salud de nuestros equinos. En la salud, el tercer dominio, recién hablamos bastante de la desregulación de la insulina y obviamente que va a ser algo importante de estar monitoreando, sobre todo en nuestros equinos con síndrome metabólico. Y acá obviamente va a ser un desafío la alimentación, la restricción, ¿no es cierto?, de la dieta de nuestros animales para, por una parte, favorecer una mejora desde el punto de vista de la patología, pero sin afectar la conducta o estos estados emocionales negativos. Entonces aquí nuevamente el manejo de cómo entregamos el alimento, por ejemplo, el uso de los slow feeders puede ser una alternativa que debiésemos tener en consideración. Dentro de este dominio de la salud, la laminitis obviamente es una preocupación desde el punto de vista del bienestar porque es una patología que va a generar dolor. En estos casos vamos a tener una laminitis que ocurre con un origen más bien endocrino, ¿no es cierto?, ante la ausencia a lo mejor de estas otras patologías asociadas a cólico o metritis o causas asociadas a sobrecarga, pero el manejo del dolor va a ser esencial, ¿ya? Y aquí nuevamente tenemos otro desafío porque en nuestros equinos con laminitis probablemente vamos a tener una restricción del ejercicio y un manejo de la dieta que por otra parte podrían afectar estas conductas que están altamente motivadas en el equino. Entonces acá también obviamente la prevención es esencial, pero una vez que tenemos estas patologías presentes, pensar cuál es la mejor forma de manejarlas sin generar otro problema adicional que pueda tener, que pueda afectar el bienestar del animal. El cuarto dominio de la conducta, obviamente, tanto la obesidad como el dolor van a modificar la conducta del equino. Y el año pasado, en este mismo foro, estuvimos hablando de cómo aquellos equinos con disconfort gástrico modifican su conducta y dan señales que nosotros podemos ir reconociendo, ¿ya?
Entonces, es importante el cómo manejamos estas patologías para que podamos también ir modificando la conducta y recuperando conductas altamente motivadas o que le generan estados emocionales positivos a nuestros equinos. Y este estudio lo encontré súper bonito porque de alguna forma muestran cómo al hacer una dieta restrictiva para poder lograr una disminución de peso de 0,5 a 1% del peso vivo por semana con ejercicio controlado, es decir, caminatas controladas, ya que los equinos que se estudiaron estaban diagnosticados con síndrome metabólico, pero además muchos con signología de laminitis. Y se vio como en un periodo de 90 días se pudo, por ejemplo, mejorar la locomoción libre o espontánea, pero por ejemplo disminuir los scores de grimas o de expresión facial relacionada con dolor en estos equinos. Pero también midieron otras conductas como el tiempo de inmovilidad, el cual se logró reducir con el manejo y las conductas estereotipadas, que en este estudio, si bien em, le pusieron conductas estereotipadas, incluye tanto conductas como la aerofagia, que efectivamente es estereotipada, como otras conductas no deseadas, como el manoteo excesivo, que muchas veces lo que nos está demostrando es frustración en el equino. Y también con un buen manejo lograron que se disminuyera la frecuencia de estas conductas. Y en cuanto a la interacción con el humano, que también es importante de ir monitoreando, por ejemplo, ellos lograron con estos manejos reducir el número de respuestas agresivas y aumentar la frecuencia de aproximación voluntaria de los equinos hacia el observador. Y por último, entonces, el estado emocional. Obviamente cuando tenemos estas patologías que generan inflamación sistémica, tenemos que pensar que muchas de estas citoquinas también lo que hacen es desregular la función del sistema nervioso central y lo que afectan son las vías que tienen que ver con la motivación, ¿ya? Por ejemplo, la secreción de algunos neurotransmisores como la dopamina que también se pueden ver afectados. Y la hiperinsulinemia crónica también puede impedir el metabolismo correcto de la glucosa y eso también va a tener un impacto, ¿no es cierto?, a nivel del sistema nervioso central, donde va a afectar los estados de ánimo, pero también la capacidad de aprendizaje y memoria de nuestros equinos. Y el dolor, el estrés y la frustración que vimos que van a estar asociados con estos otros dominios que vimos, también van a estar mostrándonos que el quinto dominio está afectado. Entonces, para ir terminando, este es como un resumen en que, cómo, ¿no es cierto?, estos cinco dominios del bienestar, podemos ver el síndrome metabólico, cómo afecta a cada uno de estos. En el de la nutrición, muchas veces tenemos estos animales con obesidad que tenemos que manejar, que es un problema de bienestar, muchas veces asociado a problemas de alojamiento, peseveras pequeñas, sin estímulos que generan frustración, salud, la laminitis, ¿no es cierto? Obviamente, la conducta, que muchas veces vemos una mayor presentación de conductas estereotipadas o mayor inmovilidad en estos animales, y todo esto va a afectar el estado mental en que podemos tener, ¿no es cierto?, nuestros equinos que van a presentar dolor, pero también muchas veces frustración o en algunos casos depresión. Y por último, les quiero también dejar este mensaje de la doctora Warren que también nos llama a observar no solamente aquellos equinos que presentan estas conductas muy evidentes como las estereotipias, sino que también preocuparnos de aquellos que a veces están muy tranquilos, ¿ya? Porque esos que no expresan conductualmente esas emociones negativas pueden ser los más comprometidos y no necesariamente estar tranquilos, estar contentos, sino que puede que esos equinos hayan aprendido que ninguna respuesta que ellos realicen va a alterar el resultado final. Bueno, y con eso termino mi presentación y les doy las gracias nuevamente por la invitación.